Buen día. Ah, ¿qué tal? ¿Viene a la reunión? No vengo a ninguna reunión. Vengo porque quedé con una gente que me iban a pasar a buscar acá para ir a un campo acá cerca, pero no sé dónde queda. Así no se pierde. Claro. Pero creo que se perdió igual. No llegaron todavía. ¿Quiere pasar? No, le agradezco, muy amable. Mire que dejando ahí eso que lo trajo, seguramente se van a dar cuenta que está aquí, ¿eh? Sí, seguro. Además, beber algo no le vendría nada mal. Yo lo invito, ¿quiere? No, por favor, le agradezco enormemente. Le voy a aceptar la invitación de pasar, eso sí, porque... La verdad, un baño no me vendría nada mal. Mire usted, una bandera paraguaya. ¿Por qué no? No, simplemente que cuando yo veo así un símbolo que representa al Paraguay, me acuerdo de aquello de llora, llora, Urutaú En la rama del Yatay. ¿Usted también se acuerda? ¿Lo dices? Debería haber una bandera argentina también, ¿no? Quizá no la merezcamos. Pase. Sí, pase. Présteme atención. Ahora, escuche lo que escuche, no intervenga. Muérdase la lengua si es necesario. No lo voy a tolerar de ningún modo. Salga de acá. Como expresidente de la República del Uruguay, el general Mitre me invitó a acompañarlo a esta reunión con usted aquí, en Paraguay. Pero no yo. Esta es mi casa, mi tierra, mi patria. Usted es un rastrero criminal. Aniquiló al honorable pueblo de Paysandú a manos del Brasil. No solo me repugna su presencia aquí ante mí, sino que el sol que lo alumbra proyecte su sombra sobre mi tierra. Váyase, váyase ahora o lo voy a hacer fusilar aquí mismo. La barbarie no tiene límite. ¡Sí! Llámeme el bárbaro Solano López. Llámeme Atila si quiere, como suelen hacerlo. Pero no podrá llamarme traidor, como yo lo llamo a usted y como lo llamará siempre el pueblo uruguayo. ¡Váyase! Disculpe, general. Abra los ojos. Nunca nadie podrá contarle el horror de lo que sucedió aquí. Si me permite, como presidente de la República del Paraguay, ofrecerle este presente, que hasta aquí ha sido mi fusta. Por cierto, es muy hermosa. Se lo agradezco, mariscal. Más aún, en nombre del presidente de la República Argentina, le ruego acepte la mía. Es un honor. Ojalá este intercambio sea premonitorio. ¿Premonitorio? Que los presidentes de Argentina y el Paraguay puedan, pese a todo, algún día cabalgar juntos. ¿Toma una copa de ginebra, general? Desde ya. Si hay algo que jamás quise, fue declararle la guerra a la Argentina. Pero lo hizo. Cuando un yaguareté se encuentra acorralado, se defiende. Es una ley natural, general. ¿Quién puede acusarlo por eso?
Esta es una guerra que usted quiso. Y la quiso porque le convenía. Salud, general. Salud, mariscal. Creo que usted tiene un modo muy particular de leer los hechos. Puede ser. ¿Quién no lo tiene? Si el general Belgrano hubiera podido leer la biografía que usted escribió sobre él, creo que lo acusaría de lo mismo. Supongo que no me propuso esta entrevista para sostener una discusión literaria. No, tiene razón. Después de todo, la historia, la escriba quien la escriba, siempre va a ser ficción. Discúlpeme la digresión, general. Solo deseo ofrecerle la paz. No me anima ningún interés subalterno. Sí, le ruego que acepte la paz para nuestros pueblos. Pero que la Argentina se retire y nos dejen guerrear solos contra el imperio del Brasil. Usted sabe muy bien que nada puedo decidir por mí mismo. Me debo al tratado firmado el 1 de mayo. La Triple Alianza, claro. Una triple alianza creada para destruir al Paraguay. No tengo nada contra el Paraguay. Sí contra su gobierno. Al fin un poco de sinceridad, general.